Miqueas. Hoy veremos la porción del 6 al 7 y lo vamos a leer en dos versiones, en la Biblia de traducción lenguaje actual. Dice: ustedes los israelitas, acuérdense, esto es continuación de los versos que anteceden, del 4, 5, 3, 4. Ahora vamos a leer en la nueva traducción viviente. El título es Falsos y verdaderos profetas. No digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así. Esos desastres nunca nos llegarán. ¿Debes hablar de esa manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Ahora el verso, la nueva traducción viviente aclara un poquito más, como que hay un diálogo interno, como que unos profetas le contestan a Miqueas. El verso 6 es esa respuesta, como que algunas personas le dicen a Miqueas: no digas esas cosas, no profetices así, esos desastres nunca llegarán. ¿Y quién podría reconvenir a un profeta? Otro profeta. Así que si lo entendemos así, ya va agarrando más sentido esta expresión y esta frase, y es lo que vamos a ver poco a poco. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que los corruptos, los que hacían fraude, los ricos opresores, no habían escuchado un mensaje con anterioridad? ¿Ustedes creen que ellos que había profetas que ya les habían dicho que lo que estaban haciendo estaba mal? Son el pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que ya había pasado? ¿Verdad? Por supuesto que sí. No eran los primeros. Miqueas no fue el primero que les advirtió. Ellos ya habían escuchado a otros profetas, pero y esto es lo importante en este estudio de hoy, juntamente, y la Biblia narra, juntamente con profetas que hablaban palabra de Dios, había profetas que hablaban lo que le convenía al rey, a la autoridad, al poderoso. Entonces al rey, al poderoso, no le importaba escuchar a los profetas, siempre y cuando dijera lo que ellos querían oír. Y así somos, ¿no? Mientras nos digan las cosas que nosotros queremos oír, están bien y nos llevamos bien. En cuanto nos empiecen a confrontar, como que ya no está buena la cosa. Siempre y cuando no se metan con sus negocios, no se metan con su estilo de vida. Y el domingo vimos lo que les espera. Pero había falsos profetas, profetas que estaban en la nómina de los ricos, de los poderosos. No estaban profetas que eran subsidiados, profetas que les daban un apoyo, los ricos, los poderosos. En pocas palabras, estaban al servicio de esos. Y esos falsos profetas, cuando escuchan lo que Miqueas les está diciendo, cuando escuchan la tragedia que se avecina, pues ellos van a quedar mal, porque ellos siempre hablan: no, el rey, usted le va a ir muy bien, no, nosotros vamos a prosperar, no, nunca nos van a invadir. Y de repente llega Miqueas y les dice: no, ustedes se van a ir en esclavitud. Estos profetas falsos dicen: no, ¿cómo te atreves a hablar eso? ¿Cómo te atreves a decir así? A ellos les está hablando Miqueas. Les dice a los que están al servicio de los terratenientes corruptos lo que va a suceder. Lo que les está diciendo es: profeticen, pero profeticen bien. Ahora hay dos problemas, la moneda que tiene dos caras. Por una parte, corruptos que subsidian a quienes profetizan, pero por otra parte, profetas que se dejan manipular o subsidiar y dicen lo que es conveniente para los corruptos. Los poderosos intentando callar a los oprimidos. ¿Ven alguna semejanza en alguna sociedad? Los que tienen el control de los medios, oprimiendo, callando la voz. Lo que está pasando en Ecuador, ¿no? El presidente y se están levantando, el pueblo indígena está invadiendo. Ya cambiaron la capital para que no haya tanto problema. Los poderosos, una vez más, oprimiendo al pueblo. Y los falsos profetas no quieren que Miqueas profetice, porque está en su territorio, porque les va a espantar a los que pagan. Ese mensaje que está dando Miqueas puede enojar a sus patrones y se están confrontando. Y es mejor, podríamos pensar o podríamos suponer, que el profeta, que el cristiano, que el evangelista hable sobre temas espirituales, que hable solo sobre la oración,
que hable solo sobre la alabanza, que en la iglesia se predique solamente sobre las bondades, sobre las bendiciones del ser seguidor. Pero ya cuando empieza a hablar acerca del pecado, del hacer negocios corruptos, cuando habla de los comercios, eso ya como que ya no es muy espiritual. Porque lo que Miqueas está hablando no es espiritual, es totalmente práctico, social. Miqueas les está diciendo: ustedes explotan al pobre, venden kilo que no es de a kilo, litros que no es de a litro, roban el terreno, quitan su barda y avanzan 2 centímetros o un medio metro más. Eso es lo que estamos haciendo. Y a los pobres, porque no pueden defenderse. Y cuando los pobres van al tribunal, ustedes compran a los jueces. Lo que está diciendo Miqueas no es profundamente espiritual, pero es profundamente social. Y los profetas o los poderosos podrían decir que habla de lo que quieras, pero no hables de fraude, no hables de corrupción. Es insensible, vas a ofender a esos ricos poderosos por sus actividades comerciales, que además son legítimas, y la ley los ampara porque han comprado la ley. La forma como hagan negocios es cosa de ellos, no del profeta. Mi vida privada, no te metas con ella. Lo que yo hago de lunes a sábado, por favor. Lo que pase adentro de mi casa, mira usted, pastor, te respetaré mucho, pero ahí sí. Mis hijos son mis hijos. Es mi vida. No te metas. Habla nada más. Tú predica de las bendiciones y que lo que yo ore, eso Dios me va a conceder, porque eso sí me gusta. Pero cuando te metes ya a confrontarme, como que ya no me gusta. Y los falsos profetas están indignados porque predica un desastre, es lo que vimos el domingo. Y le están diciendo: no, lo que tú estás diciendo no va a suceder. En su ignorancia cuestionan a Miqueas diciendo que, y fíjense, se ponen espirituales, Dios no haría eso. No, Dios no se va a enojar con su pueblo. Y se olvidan que con frecuencia un padre muestra su amor por medio de la disciplina, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. La corrección es un lenguaje de amor. No digas esas cosas, Miqueas. Pero al decir eso, no solamente se vuelven enemigos de Dios, se vuelven enemigos de su propio país, enemigos de su gente, porque quieren callar aquella voz que les está advirtiendo. Quieren solamente mantener su coto, su orgullo, su poder, su influencia o su salario. Y estos falsos profetas están deteniendo los medios de gracia que Dios está dando a través del profeta. Verso 7. Ahora contesta el profeta: ¿debes hablar de esa manera, oh familia de Israel, oh Jacob? Dice una versión. Y en una pregunta retórica el mismo profeta dice: ¿tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mi palabra. ¿Quién del pueblo se alegró? Lo vimos la semana pasada. Se alegró al escuchar esto que Miqueas decía a los ricos: ustedes van a sufrir las consecuencias porque han robado al pobre, han oprimido a las familias. ¿Quiénes se alegraron, por así decirlo? ¿Quiénes recibieron con beneplácito ese mensaje? ¿A quien le habían robado su casa? Al que le robaron su casa, escucha que Miqueas le dice a aquel: tú has robado a los pobres, y porque has robado tendrás las consecuencias. Al que le robaron su casa, ¿qué piensa? Ay, por fin, Señor, gracias. Hay justicia. Entonces lo que está diciendo es: si ustedes hicieran lo correcto, se alegrarían. Entonces lo que los falsos profetas dicen está totalmente fuera de lugar, porque hay maldad, han habido abusos, y donde hay pecado debe ser tratado. Y si después de advertir, aún así no corrigen, entonces les advierten de las consecuencias de forma directa, como lo ha hecho Miqueas. Sus terrenos, sus casas se las van a quitar. Miqueas fue directo el domingo pasado, ¿no? Porque la corrupción, el fraude, los robos que están cometiendo no es por instrucción de Dios. Y la maldad del pueblo de Israel puso a prueba la paciencia de Dios. Y no pueden decir que Dios ha sido impaciente. Cerremos el embudo o apliquémoslo en forma personal.
¿Cuántas veces, dijera aquel profeta, hemos tropezado con la misma piedra? Y aún así no hemos cosechado lo que merece los actos que hemos cometido. ¿Cuántas veces ha sido Dios paciente con nosotros? Y cuando venga y nos confronte y nos diga, hey, ahora sí ya, este es el límite, ahí va la consecuencia. Aquí viene un problema, aquí viene una enfermedad, aquí viene una necesidad, aquí viene una fuga, aquí viene algo. ¿Y cuál es la reacción inmediata? Señor, qué poco aguante. ¿Ha sido impaciente Dios? No. Han actuado así por décadas. Y muchos profetas les advirtieron. Pero llega el momento en que la advertencia pasa a ser una ejecución. Padres, la importancia de ejecutar el castigo que decimos a los hijos. Te voy a pegar, ya estate quieto, te voy a castigar, te voy a disciplinar, no te voy a comprar esto. Y siempre, y nunca llega la ejecución. El niño se acostumbra y cuando te atrevas a ejecutar, mamá, eres mala, papá, porque me haces, me quiero morir, ¿no? Entonces cuando viene la advertencia, pues es tonto no hacer caso y cambiar o esforzar o hacer lo que sea necesario, o cuando menos reconocer, sí, estoy así, no he podido cambiar, no he querido cambiar, pero sé que estoy mal. Y les dice, familia de Israel, les recuerda que son los descendientes escogidos del patriarca, y ahora ellos, que son la nación escogida, están desafiando a quien los escogió. Y el profeta dice, ¿tendrá paciencia el Señor con ese comportamiento? Y la respuesta de ellos es lo que decían en el verso 6. No, esos desastres nunca nos llegarán. Lo que están diciendo es, ¿a poco es tanto el enojo de Jehová que no pueda tolerar unos cuantos pecaditos? ¿Es para tanto? ¿Debe castigar Dios así de inmediato nuestro pecado? ¿A poco no es misericordioso? ¿No dice la ley que es lento para la ira? Ahora, el profeta Ezequiel profetizó a Judá casi un siglo después, pero lo que él dijo un siglo después era aplicado para el pueblo a quien habló Ezequiel y también para este pueblo a quien habla Miqueas. Ezequiel 33, 10 y 11 dice, pero tú debes decirles de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Entonces, ¿quiere Dios castigarlos? No. ¿Quiere Dios aniquilarlos? No. ¿Qué quiere Dios? Que dejen su mala conducta, que se arrepientan y vivan. Es ahí donde Miqueas les dice, la ley de Dios es buena, pero es buena para los que caminan rectamente por fe. La ley de Dios es buena, aun cuando amenaza castigarlos por el pecado. Lo pondré en un ejemplo que la mayoría de los padres hemos hecho en alguna ocasión. Cuando el hijo está jugando en alguna zona peligrosa o jugando con algo que le puede lastimar, no hagas eso porque te va a doler. El decirle te va a doler, lo decimos con odio, es por coraje, es porque queremos prevenirle. Lo mismo está haciendo Dios. No hagan eso porque van a sufrir las consecuencias. Entonces, lo que Miqueas les está diciendo realmente es un acto de amor. Aun cuando pareciera que es una amenaza por el pecado, realmente esa amenaza es por amor, para librarles de las consecuencias. ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los niños que están sufriendo? Si Dios ama a la gente, y lo que es peor, ¿por qué va a enviar al infierno a aquellos que no creen en Él? No es justo. Lo mismo que dijo Caín. Ahora, el problema con ese argumento es que no podemos entender la seriedad del pecado y el castigo que merece. ¿Qué es el pecado?
errará al blanco. Cuando llegamos a conocer a Dios y de manera voluntaria desobedecemos su santa voluntad, es un desafío a Dios. No nos gusta verlo así. Cuando sabemos que la voluntad de Dios es esta, lo sabemos claramente en el área de tu vida que tú la quieras aplicar. Pero yo voy a hacer lo contrario, porque es cómodo, porque me conviene, porque aunque lo justifiquemos, es una franca confrontación a Dios. Es un desafío a quien lo dio todo por amor. Cuando entendemos que eso es así, entonces, cuando Dios castiga el pecado, lo vemos como a un Dios justo. Si no entendemos, y la Biblia lo dice, la paga del pecado es así de severo, así de grave es el pecado. Romanos 6:23. Es justo cuando Dios dice: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Cuando entendemos la maldad, lo feo del pecado, decimos esto es justo. Pero no es igual de justo lo que promete. Romanos 6:23 continúa. Pero, ese pero es importante, Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dos realidades de justicia: el pecado es muerte, pero otro acto de justicia, que Él nos regala la vida eterna cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados. Su justicia entonces es doble: castiga el pecado de la humanidad, lo castiga, pero lo hace en la muerte sacrificial de su Hijo Jesús. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Miqueas les está diciendo: Dios va a hacer todo eso, pero no es por gusto. Dios va a permitir que los asirios los invadan y los lleven como esclavos, pero no es porque a Él le plazca hacerlo. Ha llegado a tal nivel su maldad en que no quieren entender que ese es un acto extremo necesario por amor de Dios para que ustedes finalmente entiendan, pero tienen que padecer las consecuencias de sus actos. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Ezequiel 33, 10 y 11 dice: de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Y el verso 7 de Miqueas 2 termina diciendo: si ustedes hicieran lo correcto, ¿qué? Ahí es una afirmación, pero si lo ponemos como con signos de interrogación, si lo hacemos pregunta, la respuesta es, amerita una respuesta. Como afirmación la dejamos ahí, pero como pregunta, ¿qué vas a responder tú? Si hicieras lo correcto, ¿encontrarías consuelo en mis palabras? Por supuesto que sí. Porque quiere decir que todo acto de injusticia cometido contra mí un día será vengado. Un día seré vindicado. Todo acto de injusticia que se comete contra mí, habrá un pago. Pero lo otro también es cierto: cuando yo, sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo, habrá una consecuencia. Cuando yo, sabiendo lo que debo hacer, aún así no lo hago, por justificación que sea, habrá una consecuencia. Y en estos dos versos el profeta ha hablado. Y termino con una pregunta: ¿qué tienes que arreglar en tu vida? ¿Qué tenemos que arreglar en nuestra vida? ¿Hay algo aún que no hemos rendido a Dios? ¿Hay actos de injusticia que cometemos contra nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, el esposo, la esposa, los padres,
en el medio que te desenvuelves, el marchante del mercado, la persona que me plancha, la persona que me ayuda en los quehaceres de la casa, le trato con respeto, con dignidad, o me enseñoreo de una manera grosera con esa persona. Todos esos actos pequeños. Hay algo en tu corazón que te lleva a juzgar, criticar los pecados de los demás, pero no se atreve a ver su propia vida. ¿Cuál es la actitud cuando te confronta la palabra con el área que tú estés batallando? Es una actitud humilde de decir: Señor, y buscas ayuda, buscas consejo, buscas, o te encierras y dices: ay, no, yo que voy a andar ahí diciendo mis pecaditos, ni son tan grandes, otros pecan peores. O vamos a decir: acepto, Señor, acepto tu palabra. Por eso Dios nos está llevando a estudiar Miqueas. Por eso Dios nos llevó a estudiar, a estar estudiando Miqueas, porque queremos ser la iglesia obediente, una iglesia que tengamos bien clara la meta a lo cual queremos llegar, y Dios hará lo demás. Te invito a que ahí, es como estás en tu lugar, cierres tus ojos, medites y le digas: Señor, ¿en qué áreas o con quiénes tiendo a actuar con prepotencia, con soberbia? O también, si tú estás siendo sujeto de abusos, de maltratos, y te dan ganas de vengarte y de decir: ay, me las van a pagar, van a ver, yo también puedo. Que sepas que Dios te dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los ojos del Señor están sobre ti. Ellos ven Dios ve el abuso que han hecho de ti. Dios ve la maldad de quienes te rodean y que te quieren lastimar tu corazón, y te dice: guarda tu corazón, que no durará para siempre el mal que quieren hacer. Aunque aparentemente les vaya bien, aunque aparentemente no hay consecuencias, el Señor ve. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima, Señor, a vivir lo que tu misma palabra dice: sean santos. Y Señor, a través de Colosenses hemos aprendido que no es una serie de actos que yo pueda hacer lo que me dan la santidad. Es una rendición diaria a tu Espíritu Santo. Hay áreas que no podemos controlar, hay áreas que no hemos querido dejar quizá, pero hoy te las entregamos, Señor. Y si es necesario pedir perdón, si es necesario perdonar aunque no pidan perdón, la voz de Miqueas no quedó en el olvido, y hoy la voz de Miqueas no cayó en el vacío, cayó en terreno fértil. Y Padre, que tú hagas lo que quieres hacer en nuestras vidas, en Casa de Fe como iglesia. Que nos ayude, Señor, si hemos sido victimarios, a resarcir cuando sea posible, a tener una actitud humilde. Y si hemos sido víctimas, Señor, que tu palabra nos consuele. Tú has estado viendo todo acto de injusticia. Nuestra confianza está en ti. Tú eres nuestra paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.